Bienvenidos a este espacio de calma y reflexión. Un lugar donde las historias nos invitan a hacer una pausa, a saborear nuestro café y a mirar hacia adentro. Antes de sumergirnos en los relatos de hoy, si encuentras paz o inspiración en estas palabras, te invito a compartir este momento. Cada vez que compartes una historia de esperanza, es como encender una pequeña luz para alguien más. Que la serenidad te acompañe en este viaje sonoro. Comenzamos en un pequeño valle, abrazado por montañas de un verde intenso, donde un río cantaba sin cesar. Allí vivían dos amigos que eran como hermanos, Pablo y Bruno. Pablo era delgado, con ojos llenos de curiosidad y un cabello que parecía estar en una conversación perpetua con el viento. Bruno, en cambio, era un hombre corpulento, de risa estruendosa y manos forjadas para el trabajo duro. Aunque distintos, compartían un mismo anhelo, soñar en grande. Una tarde, mientras el sol se despedía, descansaban bajo la sombra de un árbol a la orilla del río. Bruno, con su vozarrón característico, rompió el silencio. Pablo, escúchame bien. Un día, seré el hombre más rico y respetado de este pueblo. Tendré una casa imponente, rebaños de vacas y tanto dinero que no sabré ni cómo contarlo. Todos me mirarán con admiración, ya lo verás, dijo, agitando una rama como si fuera el cetro de un rey. Pablo, recostado con las manos tras la nuca, lanzó una piedra que dibujó círculos en el agua y sonrió con calma. Es un buen sueño, Bruno. Pero yo busco algo más. No quiero solo dinero, quiero construir algo que perdure, algo que siga fluyendo incluso cuando mis fuerzas se agoten o yo ya no esté aquí. Bruno lo miró, confundido. ¿Algo que perdure? ¿Qué tonterías dices? Con dinero puedes tener lo que sea. Es lo único que importa en esta vida. Justo en ese momento, la voz del alcalde resonó desde la plaza: atención, habitantes del valle. Se necesita con urgencia a 2 hombres para transportar agua desde el manantial de la montaña hasta el pueblo. Se pagará por cada cubeta entregada. Es una gran oportunidad. Bruno se puso de pie de un salto, con los ojos encendidos de emoción. Ahí está, Pablo. Es nuestra oportunidad. Vamos, antes de que nos ganen el puesto. Pablo se levantó sin prisa, sacudiéndose el polvo. Supongo que es un buen comienzo, dijo con una media sonrisa. Así, cada mañana, antes de que el alba pintara las cumbres, los 2 amigos ascendían la empinada montaña con sus cubetas vacías y descendían con el pesado líquido que daba vida al pueblo. El camino era largo y traicionero, pero mientras Pablo caminaba en silencio, concentrado, Bruno no perdía ocasión para competir. Apúrate, tortuga. A ese paso, no te alcanzará ni para un gallinero, bromeaba, adelantándolo con zancadas poderosas. Pablo, con el sudor perlando su frente, respondía sereno: prefiero llegar entero, amigo. No sirve de nada ser el más rápido si al final del día tu cuerpo no puede más. Con el tiempo, el trabajo comenzó a pasar factura. Las manos de Pablo se llenaron de callos y su espalda protestaba con cada viaje. Una noche, agotados, se sentaron fuera de sus modestas casas. Bruno levantó una de sus cubetas como si fuera un trofeo. ¿Sabes qué, Pablo? Compraré cubetas más grandes. Así ganaré más dinero en menos tiempo. Pronto tendré mi primera vaca. ¿No es genial? Pablo, con la mirada perdida en el manto de estrellas, respondió: no es mala idea, Bruno. Pero me pregunto, ¿qué pasará el día que ya no podamos cargar estas cubetas? ¿Qué pasará si la espalda nos traiciona? No quiero que mi sustento dependa siempre de mi fuerza física. Bruno soltó una carcajada que retumbó en el valle. Piensas demasiado. Mientras tengamos fuerza, tendremos dinero. Es así de simple.
Pero esa noche, mientras Bruno soñaba con sus riquezas, Pablo no lograba conciliar el sueño. Una idea, una chispa, se encendió en su mente. ¿Y si hubiera una manera de traer el agua sin necesidad de cargarla? Algo que funcione por sí solo, murmuró. Y de repente, se incorporó con los ojos iluminados, un acueducto. A la mañana siguiente, le compartió su visión a su amigo. Bruno, imagina que construimos un canal, un acueducto que traiga el agua directamente desde el manantial hasta la plaza. Sería un trabajo inmenso al principio, sí, pero una vez terminado, el agua fluiría sin parar y nosotros no tendríamos que volver a cargar una sola cubeta. Bruno se detuvo en seco, mirándolo como si hubiera perdido la razón. ¿Un acueducto? Estás completamente loco. Eso tomaría años. Mientras tú pierdes el tiempo cavando zanjas, yo estaré ganando dinero de verdad. ¿Cómo puedes estar seguro de que funcionará? Pablo se encogió de hombros, tranquilo. No lo sé con certeza, pero creo que vale la pena intentarlo. Buena suerte con eso, soñador, se burló Bruno, dándole una palmada en la espalda. Yo me quedo con mis cubetas. Y así, Pablo dividió sus días. Por las mañanas, acarreaba agua para ganar su sustento. Por las tardes y los fines de semana, se dedicaba a su sueño, cavar, mover rocas y dar forma a su acueducto. El avance era dolorosamente lento, casi invisible. Los aldeanos, incluido Bruno, se burlaban de él. Miren, ahí va Pablo, el hombre acueducto, decían entre risas. Pero Pablo no se inmutaba. Cada piedra que colocaba era un ladrillo en la construcción de su futuro. Un día, se decía a sí mismo, lo entenderán. Mientras tanto, Bruno prosperaba. Compró su vaca, luego otra. Mejoró su casa y pasaba las noches en la taberna, celebrando su éxito. Pero su cuerpo comenzó a resentirlo. Su espalda, antes recta, se encorvaba bajo el peso constante, y sus manos le dolían sin cesar. Pasaron los meses, que se convirtieron en años. Y entonces, un día, todo cambió. Pablo, con el rostro curtido por el sol y las manos firmes, colocó la última piedra. Abrió la compuerta y el milagro ocurrió. Un torrente de agua cristalina fluyó por el canal, llegando directamente a la plaza del pueblo, llenando las cisternas sin que nadie tuviera que mover un dedo. La gente se congregó, boquiabierta, ante lo que antes llamaron el sueño loco de Pablo. A lo lejos, Bruno observaba, con una cubeta vacía en la mano y la espalda doblada por los años de esfuerzo. En su mente, las burlas se ahogaron en una ola de admiración y arrepentimiento. Esa tarde, Bruno encontró a Pablo en su lugar de siempre, bajo el árbol junto al río. Se dejó caer pesadamente a su lado. Pablo, creo que me equivoqué, dijo con una humildad que nunca antes había mostrado. Mientras tú construías tu futuro, yo me reía. Ahora mírame, apenas puedo con mi cuerpo. Y tú has creado algo que trabaja para ti. Ya no tienes que romperte la espalda. Pablo le puso una mano en el hombro. Bruno, no se trata de quien tuvo la razón. Se trata de aprender y decidir qué hacer ahora. Nunca es tarde. Si quieres, te ayudaré a construir tu propio acueducto. Los ojos de Bruno se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿Después de todas mis burlas? Claro que sí, respondió Pablo. ¿Qué clase de amigo sería si no lo hiciera? El acueducto no solo trajo agua al pueblo, trajo una lección invaluable. El verdadero éxito no consiste en trabajar más duro, sino en trabajar con más inteligencia, con una visión que trascienda el presente. Ahora, viajemos a otro lugar, a la historia de un joven llamado Tanka. Tanka no era precisamente el orgullo de sus padres. No era un mal muchacho,
pero su pereza era tan grande como las montañas que rodeaban su hogar. Pasaba los días tirado en un rincón, soñando despierto, mientras sus padres se dejaban la piel en la granja. Un día, el padre de Tanka, con el rostro surcado por el trabajo y la decepción, le dijo: «Hijo, ya no podemos seguir así. Es hora de que te vayas y aprendas a valerte por ti mismo». Su madre, con lágrimas contenidas, añadió: «Te daremos la vieja cabaña del bosque, 5 gallinas y un gallo. Pero no vuelvas hasta que hayas hecho algo de provecho con tu vida». Tanka partió en silencio hacia la cabaña ruinosa, en el corazón de un bosque denso y sombrío. Allí, la soledad y la necesidad comenzaron a obrar un cambio en él. Cuidar de sus aves le dio un propósito, y comprendió que la vida exigía esfuerzo. Una noche, un visitante inesperado llegó a su cabaña, un duende diminuto, de ojos traviesos y risa crujiente. El duende, hambriento, mató y asó una de las gallinas. A la noche siguiente, ocurrió lo mismo. Pero a la tercera noche, Tanka estaba preparado. Cuando el duende intentó colarse, lo atrapó entre sus manos. «Te tengo, pequeño ladrón», exclamó. El duende, más sorprendido que asustado, le propuso un trato. «Espera. Si me dejas ir, te ayudaré a conseguir lo que más anhelas, riqueza y una esposa hermosa. Pero deberás ser valiente y seguir mis instrucciones al pie de la letra». Tanka, intrigado, aceptó. El duende, que se hacía llamar Tinky, le habló de Sara, la hija de un granjero acaudalado. Sara era increíblemente bella, pero vivía sumida en una profunda tristeza. No hablaba ni sonreía. Su padre había prometido su mano y toda su fortuna a quien lograra devolverle la alegría. «Pero ten cuidado», advirtió Tinky. «La tristeza de Sara es antigua. Ella recuerda sus vidas pasadas, fue una tigresa cuya familia fue cazada, una perdiz que pereció en un incendio, una alondra que murió enjaulada. Esos recuerdos la llenan de desconfianza. Debes mostrarle que comprendes su dolor». Tanka, siguiendo las indicaciones del duende, llegó a la granja de Sara y fue conducido ante ella. La joven tejía en silencio, con la mirada perdida. Él se acercó con suavidad. «Sara, he venido porque creo entender tu tristeza. En esas vidas pasadas, yo estuve contigo. Fui el tigre que cayó en la trampa, la perdiz que intentó salvarte, la alondra que compartió tu jaula. Pero ahora estoy aquí, y no permitiré que la tristeza nos gane de nuevo». Al oír estas palabras, las manos de Sara se detuvieron. Levantó la vista, y por primera vez en años, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «Eres tú», susurró. «Te he estado esperando». En ese instante, una sonrisa iluminó su rostro. Su padre, observando desde la puerta, lloró de felicidad. Fiel a su palabra, le entregó a Tanka su fortuna y la mano de su hija. Tanka, ahora rico y feliz, no olvidó a su pequeño amigo. Volvió al bosque y le ofreció a Tinky vivir con él, pero el duende pertenecía a la naturaleza. Acordaron entonces reconstruir la vieja cabaña y convertirla en una próspera granja donde Tinky viviría, cuidando de los animales. Tanka también se reconcilió con sus padres, devolviéndoles con creces lo que le habían dado. Y así, el joven que una vez fue perezoso aprendió que el verdadero cambio nace de la empatía y el valor para enfrentar los desafíos, a veces, con una pequeña ayuda inesperada. Nuestra siguiente historia nos presenta a dos vecinos, Juan y Jonás. Juan era un hombre de campo, de manos curtidas y sonrisa fácil. Su fe en Dios era tan sólida como la tierra que labraba, una herencia de su abuelo que él honraba cada domingo en la iglesia, sin falta. «Es el día para dar gracias», solía decir. Jonás, su vecino, era diferente. También creció en el campo, pero se fue a la ciudad a estudiar y regresó con un aire de superioridad.
El conocimiento es poder, pregonaba. Iba a la iglesia, sí, pero solo cuando las cosas se ponían difíciles. Un día, la desgracia cayó sobre el pueblo como una sombra. Una plaga devoró los cultivos y una peste aniquiló al ganado. Ambos perdieron mucho, pero Juan no perdió casi todo. Jonás, al visitarlo, lo encontró trabajando bajo el sol en su campo desolado. «Vecino, ¿cómo puedes seguir?», preguntó Jonás, asombrado. «Yo salvé algo gracias a mis estudios, pero tú, no te queda nada». Juan se secó el sudor y respondió con una paz inquebrantable: «Mientras haya vida, hay esperanza. No se trata de lo que pierdes, sino de en quién confías. Dios siempre provee». Jonás no supo qué responder. Secretamente, admiraba la fortaleza de Juan, pero su mente lógica no podía comprenderla. Decidido a recuperarse por sus propios medios, se entregó al trabajo y dejó de ir a la iglesia. Semanas después, cuando sus campos empezaban a reverdecer, visitó a Juan de nuevo y lo que vio lo dejó sin palabras. Los campos de Juan eran un paraíso, verdes, frondosos, y sus animales correteaban sanos. «¿Pero cómo es posible?», balbuceó Jonás. «Trabajo duro y la ayuda del de arriba», sonrió Juan. «No puede ser solo eso», insistió Jonás. Juan lo miró con paciencia. «Quizás lo que te falta, vecino, no está en tus manos, sino en tu corazón». Esas palabras encendieron una llama oscura en el alma de Jonás. La admiración se convirtió en envidia, una maleza venenosa que no dejaba de crecer. No podía soportar que un hombre simple, armado solo con su fe, lo superara. Una noche, desesperado, gritó al cielo: «Estoy dispuesto a lo que sea con tal de superar a ese hombre». De entre las sombras, una figura alta y oscura emergió. «Te escuché, Jonás», dijo una voz profunda. Era el demonio. «Te daré todo lo que anhelas», le ofreció la figura. Riqueza, poder, campos más verdes que los de Juan. El precio es simple: renuncia a su Dios y, al final de tus días, tu alma será mía. Cegado por la envidia, Jonás aceptó. Al instante, sus tierras florecieron y su casa se convirtió en una mansión. «Algo más», pidió con malicia. «Quiero que los campos de Juan se sequen por completo». El demonio cumplió su deseo. A la mañana siguiente, Juan encontró sus tierras convertidas en un desierto. Pero en lugar de maldecir, se arrodilló y lloró: «Señor, no entiendo tus caminos, pero confío en ti. Dame fuerzas». Jonás observaba, triunfante. Pero su victoria era hueca. Su envidia lo consumía. Invocó al demonio de nuevo. «Quiero poder absoluto. Quiero ser yo quien controle todo». «Te lo concederé», dijo el demonio. «Pero si alguna vez pierdes el control de tu ira, todo se desmoronará y vendré por ti». Ahora, Jonás jugaba un juego cruel. Hacía que las tierras de Juan florecieran milagrosamente, solo para verlo agradecer a Dios. «Gracias, Señor, por tu obra», oraba Juan. Y la furia de Jonás crecía. «Fui yo, idiota. Mi poder». Con cada oración de Juan, Jonás, sin darse cuenta, se convertía en el instrumento de la providencia divina. Un domingo, disfrazado, fue a la iglesia y escuchó a Juan orar: «Señor, gracias por usar incluso a aquellos que no creen en ti para cumplir tus propósitos. Todo, lo bueno y lo malo, está en tus manos». En ese momento, Jonás comprendió. En su afán por destruir a Juan, se había convertido en un siervo del Dios que despreciaba. La rabia explotó dentro de él, un volcán de furia incontrolable. Salió corriendo de la iglesia, gritando. Y allí, el demonio lo esperaba. «Rompiste el trato, Jonás. Tu ira te ha traicionado.
Una sombra lo envolvió y desapareció para siempre. Juan nunca supo la verdad. Solo supo que su fe lo había sostenido, y que incluso el mal, en los designios de Dios, puede convertirse en un instrumento para el bien. Hace mucho tiempo, en una noche helada, dos leñadores encontraron en el bosque a un bebé abandonado, envuelto en un manto dorado bordado con estrellas. A pesar de su pobreza, el leñador mayor decidió llevarlo a casa, en contra de los deseos de su familia. Lo llamaron Doroteo. El niño creció y se convirtió en un joven de una belleza deslumbrante, pero su corazón se llenó de orgullo y crueldad. Soy hijo de una estrella, decía, despreciando a todos los que consideraba inferiores. Se burlaba de los pobres, maltrataba a los animales y no mostraba compasión por nadie. Un día, una mendiga harapienta llegó al pueblo. Al ver a Doroteo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo mío», murmuró, «te he buscado por todo el mundo». Doroteo la rechazó con asco. «No soy hijo de una mendiga. Vete de aquí». La mujer insistió, revelando que ella era quien lo había perdido, y que el manto dorado y la cadena de ámbar que llevaba eran la prueba. Pero Doroteo, endurecido por su orgullo, la repudió con frialdad. La mujer se marchó con el corazón destrozado. Esa noche, atormentado por una culpa que no quería admitir, Doroteo fue al bosque y descargó su frustración en los animales. Pero al ver su reflejo en un arroyo, gritó de horror. Su rostro se había transformado en el de un monstruo, cubierto de escamas y con una expresión grotesca. Aterrado, comprendió que era un castigo por su crueldad. Decidió entonces emprender un viaje para encontrar a su madre y pedirle perdón. Vagó por el mundo durante años, enfrentando el desprecio y la miseria. Los animales a los que había dañado se negaron a ayudarlo, recordándole su maldad. Roto y arrepentido, Doroteo lloró y lloró, pidiendo perdón desde lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a cambiar. Un día, ayudó a una liebre atrapada en una trampa, vendando su herida con un trozo de su propio manto. Como por milagro, al mirarse en el agua, vio que parte de su belleza había regresado. Cada acto de bondad y humildad que realizaba iba sanando su rostro y su alma. Trabajó como sirviente, y a pesar de su pobreza, compartió lo poco que tenía con otros necesitados. Un día, un mensajero real lo llevó ante los reyes. Allí, descubrió la verdad, la mendiga era en realidad la reina, su madre. Se había disfrazado para probar su corazón. Él era el príncipe perdido, robado de niño por unos ladrones. Sus padres, al saber de su arrogancia, habían esperado a que su corazón cambiara para revelarle su identidad. Doroteo lloró, pidiendo perdón. Sus padres lo abrazaron, y fue proclamado heredero. Gobernó con justicia y humildad, sin olvidar nunca que la verdadera nobleza no reside en la belleza o el linaje, sino en la compasión y la bondad del corazón. Para terminar, la historia de un abuelito y una abuelita que vivían modestamente. Cada día, el abuelo sembraba maíz cantando, un grano sembraré y miles comeré. Pero una perdiz astuta y burlona lo observaba. En cuanto él se iba, ella desenterraba las semillas y cantaba, un grano sembrarás y nada comerás. La travesura de la perdiz llevó a los ancianos a la pobreza. Un día, el abuelito, harto, fingió marcharse y atrapó al ave. «Haremos tamales contigo», exclamó la abuelita. Pero la perdiz era más lista. Mientras la anciana molía el maíz, la convenció de que la desatara para ayudarla. Apenas libre, la perdiz la golpeó mortalmente y escapó. El abuelo, desconsolado, le contó su pena a su amiga, la liebre. «Esa perdiz pagará por lo que ha hecho», sentenció la liebre, llena de furia. La liebre ideó una serie de trampas ingeniosas. Primero,
engañó a la perdiz para que cargara una pila de leña en su espalda, a la que luego prendió fuego sigilosamente. Después, cuando la perdiz se quejaba de sus quemaduras, la convenció de aplicarse una medicina curativa que no era otra cosa que pimientos picantes, causándole un dolor terrible. Finalmente, la convenció de construir una canoa de barro para escapar de una supuesta inundación, mientras ella construía una de madera. Como era de esperar, la canoa de la perdiz se disolvió en el río. Mientras se hundía, la perdiz gritaba pidiendo ayuda. La liebre, desde la orilla, le respondió, «Acuérdate de la abuelita». Y la dejó ahogarse. Cuando la liebre le contó al abuelito que había vengado a su esposa, esperaba verlo feliz. Pero el anciano negó con la cabeza. «Gracias, amiga. Pero su muerte no me devuelve a mi esposa. La venganza solo trae más dolor». La liebre comprendió la profunda sabiduría de sus palabras. El abuelo le ofreció vivir con él, pero ella pertenecía al bosque. Aún así, su amistad se hizo más fuerte, y se visitaban a menudo, compartiendo historias y la paz que la venganza nunca pudo darles. Estas historias, como el café que quizás nos acompaña, nos dejan un sabor duradero. Nos recuerdan que las decisiones que tomamos, las semillas que plantamos, ya sean de paciencia o de envidia, siempre darán su fruto. Que encontremos la sabiduría para construir nuestros acueductos, la humildad para reconocer nuestros errores y la fe para confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, hay un propósito mayor. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión.